Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver la factorización de un número, también conocida como la descomposición en factores primos. Esto significa que se debe expresar un número como el producto de números primos. Entonces, primero vamos a recordar los criterios de divisibilidad porque para este tema son importantes. Entonces, un número cualquiera se puede dividir en dos si este termina o en cero o en una cifra par. Dicho número se puede dividir en tres si la suma de sus cifras es un múltiplo del 3. Se puede dividir en 4 si sus dos últimas cifras son 0, 0 o es un múltiplo de 4. Se puede dividir ese número en 5 si el número termina o en 0 o en 5. Ese número se podrá dividir en 6 si se puede dividir en 2 o en 3. Y dicho número o cualquier número se puede dividir en 10 si el número termina en 0. Otras cositas que debemos tener presentes son los números primos, que lo encontramos en esta tabla. En blanco podemos encontrar los numeritos primos que van del 1 hasta el 100. En este caso podemos encontrar el 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 y demás números. Entonces, descomponer un número en factores primos significa lo siguiente. Por ejemplo, descomponer el número 12. Si a nosotros nos piden descomponer el número 12, lo que tendremos que hacer es dividirlo en numeritos de tal manera que sean factores primos o números primos, aplicando los criterios de divisibilidad que nosotros acabamos de orientar. Entonces, el número 12, como es un número que termina en un número par, entonces nosotros podemos dividirlo en 2. Entonces por acá lo dividimos en 2. Y entonces simplemente hacemos las divisiones. 12 dividido en 2, esto me da 6. El 6, volvemos a los criterios de divisibilidad. El 6 es un número par, entonces lo puedo dividir en 2. El 6 dividido en 2 da 3. El 3, si aplicamos los criterios de divisibilidad, el 3 no se puede ir en 2 porque no es un número par, entonces pasamos al siguiente criterio, que es el del 3. El del 3, como es el 3 está en la tabla del 3 básicamente, o es múltiplo del 3, entonces puede. Entonces 3 dividido en 3, eso me da 1. Entonces, el 12, si lo descomponemos en factores primos, esto es igual a 2 por 2 por 3. O lo que es lo mismo, 2 a la 2 por 3, aplicando propiedades de la potenciación. Un segundo ejemplo, si nosotros queremos descomponer en factores primos el número 26, entonces tenemos lo siguiente. Entonces vamos a descomponer el 26 en factores primos. Como el 26 es un número par o termina en un número par, entonces nosotros podemos dividirlo en 2 y aplicamos las divisiones. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 2? 1. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 6? 3, es decir, 13. 26 dividido en 2 da 13. El 13, como es un número primo, entonces aquí es donde ya tenemos que dividir directamente por ese número primo. ¿Por qué? Porque los criterios de divisibilidad ya no nos van a funcionar. Entonces 13 dividido en 13, eso me da 1. Y entonces la descomposición en factores primos del número 26 es igual a 2 por 13. Simplemente lo que se hace es esa descomposición en factores primos o una factorización de números. Tercer ejemplo, pero este va a ser un poquito más extenso. El 260, por ejemplo. Entonces, el 260 lo que vamos a hacer es descomponerlo en factores primos y esto va a ser lo siguiente. Entonces, como es un número que termina en 0 o en un número par, entonces significa que le vamos a poder sacar mitad. Los anteriores criterios de divisibilidad siempre los vamos a tomar en orden. Entonces, primero vamos a aplicar la del 2, luego vamos a aplicar la del 3 y así sucesivamente.
Entonces volvemos al 260 dividido en 2. Entonces, ¿cuántas veces cabe el 2 en el 2? Cabe una. Entonces por acá 1. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 6? Esto sería 3 y bajo el 0. O sea, 130. El 130 vuelve y termina en 0. Entonces significa que le puedo dividir en 2. Y vuelvo y aplico. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 13? Caben 6 veces y me sobra una. Entonces este se convierte en 10. ¿Y cuántas veces cabe el 2 en el 10? Serían 5. Entonces son 65. Ahora, cuando este número 65 ya no se puede dividir en 2 porque el número no termina en 0 y no es un número par. Entonces, si nosotros hacemos el siguiente criterio de divisibilidad, que sería el del 3, lo que nos indica ese criterio es hacer la suma del 6 y del 5. 6 más 5 me da 11. El 11 no está en la tabla del 3, entonces continúo con el siguiente criterio de divisibilidad. El siguiente criterio de divisibilidad es el 4, pero el del 4 no es un número primo, entonces pasamos al siguiente, o sea, el del 5. ¿Qué nos indica el criterio de divisibilidad del 5? Que si el número termina en 0 o en 5, sí se puede dividir en 5. Entonces nosotros venimos por acá y lo dividimos en 5. Entonces 65 dividido en 5. Y hacemos la división. 65 dividido en 5, eso da 13. El 13 volvemos a aplicar los criterios de divisibilidad del 2, del 3 y sucesivamente. Como el 13 no termina en número par, no lo podemos dividir en 2. Como 3 más 1 me da 4, el 4 no está en la tabla del 3, entonces no puedo aplicar el criterio de divisibilidad del 3. Y vamos haciendo el análisis de todos los criterios de divisibilidad como lo vimos al inicio. Como el 13 es un número primo, entonces hacemos directamente la división de ese número primo, o sea 13 dividido en 13 para que me dé 1. Siempre acá debo terminar en 1, siempre, siempre, siempre. Entonces, la descomposición de factores primos del 260, pues simplemente es 2 por 2 por 5 por 13. Aplicando propiedades de la potenciación de punto, nosotros podemos expresar esto como 2 elevado a la 2 por 5 por 13. Esa es la descomposición de un número en factores primos. A continuación voy a colocar un taller. Entonces, el ejercicio lo que nos indica es descomponer en factores primos los siguientes números. Tenemos el 36, tenemos el 100 y tenemos el número 1008. Pausa el video y lo resolverás en 3 minutos. Y la solución aparecerá en 3, 2, 1 y listo. Esta es la solución de los 3 ejercicios que teníamos como taller. Entonces, el 36, aplicando los criterios de divisibilidad, es un número que termina en un número par, entonces lo podemos sacar mitad. Mitad de 36 da 18. O si lo prefieren hacer, ¿cuántas veces cabe el 2 en el 3? Una y sobra 1 para que le sobre 16. Y entonces, ¿cuántas veces cabe el 2 en el 16? 8 para que les dé la misma respuesta, 18. Mitad de 18, 9. El 9, como ya no se le puede sacar mitad porque no es un número par, entonces pasamos al siguiente criterio que es el del 3. El 9 es un número que aparece en la tabla del 3, entonces es un múltiplo del 3. Entonces dividimos. 9 dividido en 3 me da 3 y tercera de 3, 1. Entonces, esta es la descomposición en factores primos del 36. La del 100 es un número que termina en un número par o en el 0 y ahí podemos dividir en 2. Entonces la mitad de 100 me da 50, vuelve y juega, termina en 0, entonces puedo dividir en 2. 50 dividido en 2 me da 25. El 25 como no es un número par, no se puede dividir en 2. El siguiente criterio sería el 3, pero 5 más 2 me da 7. El 7 no está en la tabla del 3. Pasamos al siguiente criterio que es el del 5. Y 5 dividido en 5 me da 5. Y la quinta de 5 que es 1
para que me dé esta, la descomposición en factores primos del 100. Y la del 1008, que esa está un poco más extensa, y es 1008 dividido en 2 da 504, vuelve y termina en un número par, entonces lo divido en 2, la mitad de 504 es 252, vuelvo y divido en 2, entonces la mitad de 252 es 126, la mitad de 126 63, como el 63 está en la tabla del 3, porque 6 más 3 me da 9, el 9 es múltiplo del 3, entonces lo puedo ir en 3, 63 dividido en 3, o la tercera parte de 63, 21. 2 más 1, 3, el 3 está en la tabla del 3, entonces divido en 3, y la tercera parte de 21 me da 7. Como el 7 es un número primo, entonces ya directamente lo divido a él en el número, en él mismo, o sea en 7, y 7 y un 7 me da 1. Y la descomposición en factores primos de el 1008 será esta. ¿Listo? Gracias por acompañarnos en este video. Espero hayas disfrutado y te invito a que le des like y que te suscribas a este video. Muchas gracias. Hasta pronto.